tenemos a nuestro invitado de la tarde de hoy, Alan. Ya tenemos, creo que tenemos a Jean-Fred Gutiérrez Torres, quien es el director de Colombia Check, reportero y facilitador de periodismo de datos, ambiente y fact-checking. Pues es egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela, embajador de Infogran, ha trabajado como corresponsal en diferentes medios y en medio de eso pues ha publicado en Estados Unidos, Venezuela, Ucrania y Colombia. Vamos a tratar con él, Alan y audiencia, un tema bien importante sobre Colombia Chat y el proyecto Conectados Caminos por los Derechos. Bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias por este espacio para conversar. Bueno, Jean-Freddy, coméntanos, ¿qué es Conectando Caminos por los Derechos? Bueno, Conectando Caminos por los Derechos es una asociación que tiene Colombia Check, o una alianza con Internews y con USAID para producir chequeos especialmente enfocados en tres grupos: migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida. Entonces, en nuestra labor normal o común, que es verificar discurso público o desinformación que se hace viral en las redes sociales y que resulta engañosa o contenido falso o de manipulación, estamos enfocando también una parte de nuestra labor en hacer chequeos que tengan que ver con migración venezolana en Colombia. Jean-Freddy, en un tiempo en el que las redes se han convertido en el principal medio de comunicación del mundo, en un momento en donde la comunicación fluye tan abierta e intensamente, nos hemos llenado de mucha información falsa. ¿Cómo identificar la verdad dentro de la mentira y la mentira dentro de la verdad de una información? Bueno, esto es un proceso periodístico llamado fact-checking o verificación de datos y hechos, que no siempre implica usar el sentido común o no simplemente implica utilizar algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Es una labor que algunos de nuestros chequeos pueden recurrir a veces a un mes, por ejemplo, para saber qué fue lo que sucedió el Día de la Madre en Cali con la minga indígena. Y otras veces sí tiene que ver con verificar la veracidad de una fotografía o de un video o contextualizarla. Es decir, que no es tan sencillo como decir si algo es verdadero o falso, sino explicar cuáles son los elementos que están alrededor. Pero también hay unos elementos emocionales y psicológicos a los que podemos recurrir cuando estamos expuestos a tanta información. Y lo primero es saber o reconocer en sí mismo si esta información toca nuestros sesgos, nuestros miedos, nuestras sospechas, y si nos da demasiado la razón o si nos causa una indignación muy grande porque está contra nuestros valores o ideas, entonces hay que poner esa información en cuarentena porque probablemente estemos hablando de una desinformación. Hay estados, hay instituciones públicas y privadas que se están especializando de una manera maquiavélica en la generación de información falsa, información que ataca precisamente, eso es lo que tú señalabas, el tema de las emociones. ¿Hasta dónde hemos llegado y qué aspectos han podido ustedes descubrir en la investigación que realizan a través de este proceso? Bueno, ciertamente hay una red de desinformación que es transnacional, ¿no? Uno puede encontrar que, digamos, grupos políticos o económicos de distintos países pueden coordinarse para difundir desinformación que esté a favor de sus posiciones, ¿no? Pero uno de los peligros también es que justamente por estas posiciones políticas que uno puede tener, uno puede creer que es verdadero algo que es falso simplemente porque coincide con los temores que uno tiene, ¿no? Hay un estudio que hizo chequeado en Argentina, en África y en Europa que encontró que es más probable que tú creas que el presidente de Estados Unidos, de Colombia o de Venezuela o de Argentina haya dicho algo o que sea verdadero o falso, que lo diga según tu posición política, aunque estas sean trivialidades, ¿no? Entonces tenemos
dos problemas. Sí, existen estados o instituciones que publican desinformación, engaño, propaganda, pero también estamos expuestos a creer cosas que nunca dijeron justamente por este ecosistema, digamos, nocivo que existe. Jeffrey, expliquémosle un poco a la gente y a ese migrante venezolano de qué se trata el papelógrafo. Bueno, Conectando Caminos por los Derechos, como le estábamos diciendo, es publicar verificación sobre desinformación que tiene que ver con migración, pero también que tenga que ver con intereses que tenemos los migrantes en Colombia, ¿no? Como el acceso a los derechos, qué está pasando con el estatuto, qué va a pasar con el PEP, etcétera, ¿no? O más recientemente, si los venezolanos son responsables del aumento o de la existencia de la inseguridad o de la criminalidad en distintas ciudades, ¿no? Y para eso también recurrimos, no solo para difundir nuestros chequeos en nuestra página web, a distintas estrategias fuera de línea para llegar a comunidades migrantes que no necesariamente están conectados o que no usan Internet, digamos, como los usuarios de Colombia Check, que es entrar en nuestra página web o en las redes sociales. Entonces creamos un audio boletín y un papelógrafo. Ambas estrategias basadas en lo que hace el Bus TV en Venezuela debido a la censura o a los cortes eléctricos y de Internet. Un papelógrafo no es más que la versión escrita de nuestros chequeos y verificaciones que voluntariamente los líderes sociales migrantes en Colombia y su equipo transforman estos chequeos que están publicados en Internet en estos avisos parroquiales o en estos papelógrafos llenos de información correcta y que ponen en distintos lugares donde se reúne la comunidad, ¿no? La iglesia, la casa de justicia, el centro comunitario. Ahora dime, Gianfredi, hay una cosa interesante y la estaba analizando en la medida que ibas explicando esto, que es cómo lo offline se liga a lo online. Es decir, cómo estamos generando información en flujo y reflujo permanente utilizando estrategias tradicionales y también estrategias modernas. Sí, así es, porque como la desinformación existe justamente antes de Internet, los desmentidos o la verificación o las aclaratorias también existen. Y estamos utilizando justamente esta mercadeo de guerrilla o estas técnicas tradicionales como el perifoneo o como lo que hacían los juglares de ir de lugar en lugar llevando la información correcta. Estamos echando mano, digamos, de estas estrategias o técnicas que ya conocíamos, no solo para difundir, sino también para escuchar. Los líderes sociales nos están contando cosas que no necesariamente están en Internet y pronto vamos a publicar cuál es el derecho de las mujeres migrantes gestantes al sistema de salud colombiano, porque es algo que les llega muchísimo y que no necesariamente está rodando en Twitter o en Facebook. ¿Cómo puede participar un ciudadano común en este trabajo que ustedes vienen realizando? Bueno, por eso estamos contactando a los líderes comunitarios que son los que nos ayudan a que los ciudadanos puedan, digamos, tener acceso a lo que estamos publicando y además escuchar y participar, ¿no? Entonces estamos tratando de llegar a 8 ciudades de forma directa, pero tenemos en nuestra página web colombiacheck.com están publicados los chequeos y estamos también publicando un mock-up o un micrositio especializado para nuestro proyecto de Internews, de Conectando Caminos por los Derechos, para que cualquier migrante o cualquier colombiano retornado o cualquier ciudadano colombiano pueda tener acceso a las verificaciones que tienen que ver con migración venezolana. Gianfredi, finalmente, si tú le pudieras dar un consejo a un usuario de redes sociales sobre cómo verificar una información o qué pasos debería dar para tratar de orientarse si una información es verdadera o es falsa, o si tiene una intencionalidad o no la tiene, ¿qué le recomendarías? Le recomendaría autoexaminarse. Si uno está en contacto con una cadena de WhatsApp o con un video
un meme, con una fotografía. Y esta te da toda la razón, te dice que todas tus sospechas, miedos, temores y valores están correctos, probablemente esté producida, fabricada para generar estos conceptos. Además, hay que tener cuidado con los videos de YouTube que utilizan letras amarillas o que utilizan grandes titulares como lo que se quiere ocultar, lo que no quieres que se sepa. Transmítelo antes que se borre. Probablemente es una manipulación. Y sin desmeritar, digamos, el esfuerzo de algunas personas, el 99% de los audios de WhatsApp suelen tener información mezclada que no siempre es adecuada, igual con las cadenas de WhatsApp. No son los medios que comúnmente se usan para transmitir información creíble. Bueno, muchas gracias, Gianfredi Gutiérrez. Con él hemos estado conversando sobre esta iniciativa que vienen desarrollando a través de Colombia Check, denominada Proyecto Conectando Caminos por los Derechos. Muchas gracias, Gianfredi. Muchísimas gracias a ustedes.